Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel, ¿no? Bueno, pues... A ver, intuyo viendo estas imágenes que puede ser. A ver lo que nos dice Hades y yo, que nos trae a Love Bites con My Orion. Y dice, horas antes de la medianoche del día del lanzamiento del disco Judgment Day en 2023, las chicas hicieron un streaming presentando el álbum entero. De ahí sale este vídeo. Así que entiendo yo que son las pantallas de ellas, Sí, eh, claro, cada una ahí en su casita. casi ellas reaccionando a cuando se emite la canción y nosotros reaccionando también a esto. Entonces, es muy curioso, ¿no? Vamos a reaccionar a las reaccionadoras. Vale, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Everything was white out. The morning it was which one? The only thing I can say is nothing but tears the light. Which one? We made it again, but the sky after being goodbye. Run away and the reaching for resistance was always the sound of all it was. We did have the cloud to wander beyond the city. What have I done? This blessed jealousy passion that guides to the end. Letting us show the arrows. Me hace mucha gracia, es que son muy payasas. Entre Asami comiéndose un helado de pistacho, mientras, creo que es pistacho, pues es verde, mientras está el streaming, en fin, No eh, sé yo si será un helado eso lo que se está comiendo. como que no, esto es un helado cucurucho. Sí, pero tendrá algo para dejarlo, porque lo ha dejado ahí, lo ha A ver, tumbado, es que digo, la no mesa, sé, lo mismo es un bollo o algo, ¿no? hombre, la mesa no se ve, lo mismo tiene un vasito y lo deja ahí, Sí, ya, para que ya. caiga de pie. Una cosa que me ha dejado súper impactado es todo el tiempo, o casi todo el tiempo sonriendo Miyako. Digo, Sí, mira, pues no está tocando ahora, solamente está escuchando, está relajada. eh, pero bueno, la coreografía de todas haciendo así me ha roto, ¿vale? También estaba Midori bebiendo algo, también para comiendo, una comiéndose un oso. casi, sí, efectivamente. Bueno, estaba comiendo y haciendo así, saludando con el osito. Están muy simpáticas las chicas. Bueno, es una canción en el que es casi un viaje mitológico, ¿no? Así que bueno, mm, la, la letra, pues, a ver, vamos a ver por dónde empiezo. Por un lado, habla de un despertar, de un reencuentro bajo el cielo, de la invocación de Orión. Después
habla de la reflexión y culpa, porque claro, esto es como un viaje del héroe, creo yo, porque cuestiona sus acciones y se pregunta cuándo podrá ser libre y cosas así. Em, vale, después habla de, dice, sentimientos de celos que molestan incluso a los dioses. Que, bueno, es una metáfora sobre las emociones humanas llevadas al límite. Y también habla de nostalgia y de un vínculo emocional profundo. Es decir, es una letra, oye, que lo digo siempre, ¿no? Es decir, el cómo se curran las letras aquí las bandas es impresionante, ¿no? Y los bytes, pues sabemos que incide mucho en eso, ¿no? Es decir, las letras de los bytes siempre se lo curran muchísimo. Aparte de que eh, siempre la mitología es un punto fuerte, ¿no? A la hora de crear una canción, Es un pero se ve. comodín. Es un comodín, pero Siempre haces una historia de cualquier sí, héroe o heroína, ¿eh? claro, claro. Pero que se ve muy intenso, guitarra doble como no puede ser de otra manera. em, a Sammy espectacular en la voz. Me ha gustado mucho cómo juega Haruna con los platos y con el hi-hat. Em, muy bien, muy bien. El bajo muy constante, muy presente. Es un tema bastante ágil. Sí, No va a toda pastilla, pero va muy rápido. Am, y bueno, em, hay una, hay una cosa que creo que leí por algún lado, que claro, normalmente, porque ahora están con el proceso de grabación del nuevo disco, y comenté en el chat de Patreon, comenté, digo, porque habían dicho, Haruna acaba de grabar su parte, ¿no? Y decían algunos, bueno, ¿cuándo terminarán de grabar y tal? Y digo, si Haruna ha grabado ahora, es que están comenzando, porque normalmente los discos se graban primero las pistas de batería, luego el bajo, luego guitarras, guitarras o teclados, y finalmente la voz, ¿vale? Es decir, va en ese orden normalmente. Y digo, si Haruna ha comenzado ahora, pues esto, pues está... pero que tampoco creo que les lleve mucho tiempo de grabación, porque esta gente son increíbles y no son de repetir sí, mucho. Si tocan así en directo, no son de repetir mucho, no, que es lo que al final ya con el tema de producción y demás pueden estar más o menos tiempo, pero lo que es el proceso en sí de estar ellas grabando sus instrumentos, no creo que sea mucho. Y lo que iba a decir ahora es que, claro, em, creo que Fami, en este caso, no sé si porque llevaba poco tiempo incorporada o lo que sea, grabó su parte después de las guitarras. O entiendo yo que lo mismo, mientras buscaban, no buscaban, grabaron una... seguramente Miyako lo haría, la parte del bajo, y después se regrabó ya, con el bajo con de Fami. Fami, que es la famosa anécdota de que Miyako le da a Fami toda la parte del bajo y Fami Y Fami más dice, en, aquí faltan cosas. en 2 semanas eh, reescribió las líneas de bajo y aportó muchas cosas. Y dijo Miyako que con las aportaciones de Fami, el bajo había quedado como 100 veces mejor, ¿vale? Es decir, que ha tenido la frescura de decir, no solamente entro yo y me incorporo a esta banda Sino enorme, sino que que lo pongo además a mi gusto. que aporta ideas que además elevaban el nivel, ¿no? Claro, claro. Entonces, en parte por eso también querían que Fami se incorporara, ¿no? No creo que quisieran solamente a una buena bajista, y aparte de su espíritu y de la alegría que aportaba y de Alegre, sí. que en palabras de Asami fue la que devolvió la ilusión aquí a las chicas de empezar de nuevo, y sino que además es muy buena compositora, ¿vale? Bueno, a ver, al igual que Miyako tiene una formación clásica, recordemos que esta Fami se ha criado empezando con el violín, con el piano, y después ya ha tocado bajo y demás, ¿no? Pero que es de formación clásica. Profesional. Sí, bueno, desde el principio ahí. Así que nada,
Muy bien, muy bien. Las guitarras, como siempre, bueno, impresionantes, ¿no? Es decir, las armonías que hacen entre las dos, ¿qué os Es voy a contar? que... y tú fíjate que estoy presentando el disco, luego en directo lo hacen igual sin mirarse. Claro, claro, claro. Bueno, igual no, lo mejoran. Sí, sí, normalmente sí, porque la intensidad, yo creo que es de estos grupos que con el directo se crecen. Los buenos grupos hacen eso. Los buenos Sí, sí. grupos elevan el nivel, ¿no? En directo. Así que bueno, pues perfecto, vamos a continuar y llevamos, no sé cuánto llevamos, llevamos más o menos la mitad. De todas maneras, como me interesa volver a escuchar cosas, le doy un poquito para atrás, así más o menos, y seguimos. With the sound of violence, we did have the cloud to wander beyond the city. What have I done? This blessing, jealousy, passion that guides to the edge. Let us show the arrows. Oh, son tremendas. Me ha hecho muchísimas gracias Miyako, que iba retransmitiendo cuando tocaba ella, ponía Miyako, después Sí, ponía solo de Midori y después ponía Twin Guitars, guitarras gemelas. Es decir, parte a parte lo iba diciendo. Me ha hecho muchas gracias. Y bueno, no sé qué es lo que tenía en las manos ahí Haruna, No sé, no sé. que estaba haciendo como si tocara. La flauta, ¿eh? Y pero eso no, no sé, parece un cazo. O algo. No sé exactamente qué es eso. Por cierto, amigos de Japón, si podéis, es que tiene hasta una carita. ¿Qué es esto? Si podéis decirnos cosas que vienen en los carteles en japonés, os lo Estaría agradecería. bien, porque claro, estamos aquí, le ponen cosas, pero nosotros no nos enteramos. Ya Claro, podían haberlo subtitulado. Miyako por lo menos escribe en caracteres occidentales algunas cosas y más o menos nos vamos enterando. Pero oye, todas tienen carteles, ¿eh? Esto Sí, es... sí, todas, todas, ¿eh? Ujú. Me hace bastante gracia. Em, Además, fíjate el tema que, bueno, el fondo que tiene Miyako es el típico en sus vídeos en su canal, donde ella trabaja, es su sala principal, ¿no? Donde toca aquí el teclado, toca las guitarras, ese es su ordenador principal y tal, al igual que el de Midori. Eh, y fíjate que en los vídeos normalmente de Fami sale la famosa puerta esa Sí. que es donde siempre toca todos los vídeos, y sin embargo aquí es otro escenario distinto y lo ha difuminado para que no se vea. Tiene que ser el salón Sí, esto o la biblioteca o parece una algo. librería, sí, en donde tiene.
Y el fondo, si adivinan, hay dos mástiles debajo, ¿verdad? Es lo que se adivina. O dos mástiles debajo o dos aspiradoras, ¿eh? Puede ser perfectamente, ¿eh? Es que me hace Por gracia eso la ha difuminado. me hace gracia porque yo tengo una aquí detrás. Bueno, mira, mira, la aspiradora. Pues lo que pasa es que tú lo tapas, pero ella no, a ella se le ve. Me ha hecho gracia, digo, justo aquí tengo la aspiradora. Sí, sí, sí. Nada. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Bueno, a nivel de, a ver, los solos. em, Genial, ¿no? Es decir, la dualidad y la alternancia de los solos de las chicas es increíble. Ya es que consideramos normal este nivel, que es excepcional. Y bueno, em, los coros. Los coros son súper pegadizos. Cuando empiezan con esos coros, todo el mundo, es decir, a la segunda vez que lo hace ya está todo el mundo cantando, seguro. Claro, seguro. Además, es una canción hasta muy bailable, tío, te digo, ¿sabes? Es raro porque es muy rápida, pero a la vez te da la espina de decir, esto, ¿sabes? Voy a empezar a mover los pies. Por lo menos a mí es lo So- que me da, lo- ¿sabes? los que sepan moverlos. Bueno, Los que no sabemos, pues. nosotros paso a la izquierda, paso a la derecha y al centro. Ya está. De ahí, esa es nuestra zona de confort. Además de No nos verdad, mováis de ¿eh? ahí, efectivamente. Pero yo estando sentado, ¿eh? Ah, Yo tú estando sentado, ¿no? estando O, sentado, yo de o, pie o así chungo, en la ¿no? barra, ¿no? También, ¿no? También, también, ¿eh? Sí. Y la cerveza en mano, Ya hago así con la. no tienes nada. Bien, perfecto. Venga, pues vamos a darle un poco para atrás y seguimos. Fíjate el sentido del humor que tienen, que se ríen de su propia pronunciación con el inglés, en vez de decir, sería Orión o, pero claro, Mayor. Orion, pues, claro, RL, y se dicen ella misma que parece que suena a Lion, ¿no? Al Lion, sí. Y están con el cachondeo, Fami incluso haciendo el dibujito del león. En fin, está guay, ¿no? Porque además se saben reír de sí mismas. Pero bueno, muy simpático todo. Lo de las Yo sigo intrigado en qué tiene Haruna el, en el- la mano, ¿no? el Además chiste, se le abre la boca. Lo mismo es un cazo que yo, le das arriba y abre la boca ahí para yo, coger. yo creo que es. Bueno, esto va a ser. Tú sabes que esto va a ser el cachondeo de los comentarios, ¿no? Hombre, claro.
Yo creo que es como un artefacto tipo para prepararte, ¿vale? Que pones ahí el té, lo abres, lo cierras, lo sumerges y ahí se queda, en- no sé, ahora Lo adivinar veo qué muy es. grande para hacer. Con el pedazo de. Es muy grande para hacerte. Una pipa no es. No me imagino a Haruna ahí fumando. No, Eh, yo tampoco. Así que, bueno, chicos, amigos del canal, decidnos qué es lo que tiene en las manos Haruna, que no queremos pensar Sacarnos mal. de dudas, anda. No queremos pensar mal. Por cierto, vaya pedazo de jarra que llevaba Midori, ¿eh? No sé lo que estaría Sí, bebiendo, pero oye, pedazo de jarra. eh, Hablamos antes de nivel mitológico, era una jarra de cerveza de Thor, por lo de, menos, ¿no? de Ahí, toro de Loki, ¿eh? en el Valhalla se bebe así en esas Así. cantidades. Madre de Dios. Bueno, pues genial. Es una canción que tiene un poquito de todo, ¿vale? Porque tiene tonos altísimos, un despliegue de voz impresionante de Asami, un estribillo muy pegadizo, muy firme en cuanto a la sección rítmica, los solos espectaculares, las guitarras gemelas, el cómo juega Haruna con los platos, tiene de todo, un estribillo muy pegadizo, lo he dicho. Así que bueno, chicos y chicas, contadnos qué os ha parecido, pero a nosotros nos ha encantado, así que muchísimas gracias, Jadis y yo, por traerla. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Y si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.